Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con este quinto encuentro donde vamos a hablar del Espíritu Santo y de la Iglesia. Y como en todos los encuentros vamos a empezar con una oración y con un pequeño canto. Como les decía en el encuentro de la semana pasada, les pido que le presten especial atención al canto porque van a ver que muchas de las cosas que se va diciendo en la letra de la canción tienen que ver con lo que vamos a ver y a aprender hoy día. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este nuevo encuentro que nos permites tener. Te pedimos que podamos crecer en amor a tu persona y a la Santa Iglesia de Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a empezar ahora partiendo de la vida. ¿Sí? Vamos a empezar con una pregunta. Esa pregunta es, ¿qué es lo que nos mueve en la vida? ¿Sí? ¿Qué es aquello que te impulsa? ¿Sí? Hay quienes dicen que son los proyectos y por tanto como seres humanos necesitamos un proyecto y eso es lo que nos hace todos los días poder levantarnos y poder vivir un día más, tener un proyecto. Es más, hay médicos que hasta lo recomiendan porque dice que es muy sano tener un proyecto. ¿Sí? A los jóvenes muchas veces se nos invita a armar un proyecto de vida, a pensar qué es lo que queremos, ¿sí?, lograr en nuestras vidas. Otros dicen que aquello que los mueve son los sueños, otros sus hijos, el trabajo y tantas cosas más que tenemos en nuestro mundo, ¿no? A vos, ¿qué es lo que te mueve en tu vida diaria? ¿Qué es aquello que vos decís, che, mira, esto es realmente aquello que a mí me mueve? ¿Qué es eso que te mueve? Y ahora pensémoslo desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que mueve a la iglesia? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace o ha hecho que la iglesia exista durante tantos años? ¿Sí? Y que se expanda a través de la historia para llevar el mensaje del Evangelio a todos los hombres. ¿Qué será? La respuesta a esta pregunta no es un qué, sino un quién. ¿Sí? Y ese quién es el Espíritu Santo, ¿sí?, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo no es una energía, si bien nos impulsa, no es una energía. La iglesia no es una máquina conectada a la corriente a 220, ¿sí? No es una energía, es una persona, es Dios, ¿sí? Es como la sangre que circula en nuestro cuerpo, ¿sí? Viste que tenemos un corazón, ¿sí?, que hace circular la sangre por nuestro cuerpo, y la sangre que lleva nutrientes, oxígeno a las células del cuerpo para que podamos vivir, y a su vez recoge, ¿sí?, aquellas toxinas, ¿sí?, el dióxido de carbono, y se producen los procesos biológicos adentro nuestro. Con el Espíritu Santo pasa más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Te acordás? Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Bueno, el Espíritu es la sangre, y es la que lleva los nutrientes. ¿A través de qué? A través de los sacramentos, a través de la gracia, ¿sí? Y ese
va a ser el tema del encuentro que sigue, cuando empecemos ya con la unidad 2, la celebración del misterio cristiano, cómo la Iglesia vive y celebra la fe a través de los sacramentos y de otras expresiones litúrgicas también. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, es la promesa de Jesús a sus discípulos. ¿Te acordás? En el encuentro en el que vimos la Santísima Trinidad, que yo te decía que el Padre miraba su imagen y esa imagen era buena, y esa imagen es el Hijo, ¿sí?, y que es tan perfecto el amor que hay entre el Padre y el Hijo, ¿sí?, es un amor que lo sobrepasa a ellos y viene a la humanidad. Bueno, el Espíritu Santo es ese amor, es el amor que procede del Padre y del Hijo, ¿sí? En nosotros vive ese mismo Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del bautismo, ¿sí?, nos hemos convertido en hijos de Dios, hermanos de Cristo, ¿sí?, y en templos del Espíritu Santo. Generalmente, cuando pensamos en el Espíritu Santo, si yo te digo el Espíritu Santo, ¿cómo lo representarías? Lo más probable es que vos me dijeras de que el Espíritu Santo es una paloma, ¿o no? ¿Cuántas veces lo hemos visto en una estampita, en alguna película tal vez, o serie? Suele parecer una paloma. El Espíritu Santo se presenta, ¿sí?, a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, a lo largo y ancho de la revelación que Dios hace de sí mismo, se presenta a través de símbolos, ¿sí? Estos símbolos son el agua, ¿bien? El Espíritu Santo se presenta en el agua, es más, nosotros nacemos de un nuevo bautismo, ¿sí? Un bautismo que es una comparación, un pasar del hombre viejo, del hombre del pecado al hombre de la gracia, al hombre que vive plenamente en y con Dios. También hay una imagen de esto en el Antiguo Testamento, cuando Moisés atraviesa el Mar Rojo, pasa a través de las aguas del Mar Rojo, ¿sí? Te acordarás, te tienen que haber contado, ¿sí?, que Moisés pasa por entre las aguas y el Mar Rojo forma a cada lado, ¿sí?, una muralla, entonces los israelitas no se mojan. La unción, ¿sí?, el Espíritu Santo se manifiesta a lo largo de las Escrituras y hoy en día en los sacramentos a través de la unción, especialmente en la unción del sacramento de la confirmación. Es una unción que marca en nosotros algo que se llama carácter, ¿sí?, algo que es indeleble y que no se puede borrar. Podemos tener como mínimo 2 sellos en la vida, algunos van a tener más. ¿Por qué digo esto? Porque el bautismo nos marca, es la primera unción que recibimos, se nos marca con el crisma, ¿sí? El nombre de cristiano viene del ungido, del Cristo, ¿sí? Se nos marca en el bautismo, se nos vuelve a marcar en la confirmación, y aquellos varones que son llamados al sacerdocio también se los vuelve a crismar, se los vuelve a marcar, se les vuelve a ungir carácter, ¿sí? También hay sacramentos como la unción de los enfermos, ¿sí?, donde a través del aceite bendecido pedimos a Dios que cure a quienes están enfermos. El fuego, ¿sí?, el fuego también es signo del Espíritu Santo. Te acordarás del relato de Pentecostés, estaban los discípulos reunidos, escucharon un fuerte ruido, unas ráfagas de viento, y sobre cada uno de ellos se posaron unas lenguas como de fuego, ¿sí? También nuestro bautismo es un bautismo en el fuego y en el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuego purifica, hace nuevas todas las cosas. La nube y la luz también son signos del Espíritu, ¿sí? En el momento de, cuando el pueblo de Dios camina por el desierto durante 40 años, una nube, ¿sí?, una nube los cubría, ¿sí?, y los protegía durante el día del sol. A su vez, en el Evangelio, cuando Jesús es bautizado, ¿sí?, se abre una nube y el Espíritu Santo desciende sobre él y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Lo mismo pasa en la transfiguración, cuando Jesús se muestra en su gloria. Otro de los signos del Espíritu es el sello, ¿sí?
Es este sello también que nos dejan impreso a nosotros los sacramentos, como te contaba recién, el bautismo, la confirmación. Otro signo, ¿sí? Otra forma en la que el Espíritu se manifiesta es en la mano, ¿sí? Jesús impone las manos, los sacerdotes hoy en día imponen las manos para transmitir el Espíritu. Inclusive en la liturgia hay momentos llamados epíclesis, que quiere decir invocación sobre, donde vas a ver que en todos los sacramentos, ¿sí?, los sacerdotes imponen las manos para invocar la venida del Espíritu Santo. Tenemos el dedo, ¿sí?, porque el Espíritu es llamado también el dedo del Padre, ¿bien? Y el más conocido, la paloma, que es la manifestación tal vez física y más popular del Espíritu. También estudiaremos como parte de este encuentro las notas de la Iglesia, las características de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una, ¿sí?, porque la unidad de la Iglesia es fundamental y Jesús la pide constantemente al Padre, ¿sí? Le ruega que todos seamos uno como ellos son uno. No existen multitud de iglesias, sino una sola, que es la Iglesia de Dios. La Iglesia es santa. Es santa porque su fundador es santo, porque Cristo es santo, ¿sí? En efecto, como hemos visto, el Espíritu nos impulsa y como cristianos estamos llamados a la santidad. Es católica. El atributo de catolicidad significa la universalidad de la Iglesia, ¿sí? Es una iglesia abierta, es una iglesia para todos, para todo hombre, en todo lugar y en todo momento de la historia. La iglesia es apostólica, ¿sí? El hecho de que la iglesia sea apostólica se basa, se fundamenta en que los pilares de la iglesia son los apóstoles, los primeros seguidores y testigos de Jesús, y los antecesores de los obispos. Nuestros obispos son sucesores de los apóstoles, ¿sí? Jesús les dio el Espíritu a través de la imposición de las manos, ¿sí? Y los apóstoles, y así sucesivamente a través de muchas y muchas personas, muchos y muchos varones, ese orden sacerdotal se ha pasado hasta nuestros días. Cuando ordenan a un sacerdote, lo que hacen es imponerle las manos en la cabeza. Lo mismo pasa con los obispos, ¿sí? Por eso, ¿sí?, estas ordenaciones son ordenaciones que se denominan válidas, porque son ordenaciones con ese gesto de transmisión del Espíritu que viene desde la época de Jesús, porque fue Jesús el primero que impuso las manos a sus discípulos, los apóstoles. Vamos ahora a leer un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 26. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, e iremos a él, y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito,
el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este discurso que Jesús va dando se da en el marco de la última cena. Jesús sabe que se acerca el momento de la pasión, entonces alienta en cierta forma a sus amigos, ¿sí? Les cuenta qué va a pasar y les deja algo en claro, algo que también nos deja en claro a nosotros. Si alguien me ama, cumplirá todas mis palabras, ¿sí? Jesús nos invita a amarlo, pero no de los labios para afuera, sino con la coherencia del corazón, ¿sí? Sabiendo que cumplimos la voluntad de Dios por amor a Jesús, ¿sí? Y dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Paráclito es similar al vocablo abogado, el que intercede, ¿sí? Jesús y el Espíritu trabajan juntos y son nuestros intercesores ante el Padre, ¿sí? Por eso Jesús habla de este paráclito. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Jesús empieza a decir acá que Él va a volver al Padre, ¿sí? Jesús, después de la resurrección y de aparecerse durante 40 días a los apóstoles, asciende al cielo, ¿sí? Sube al cielo. Pero no nos deja huérfanos, nos deja justamente esto, la promesa del Espíritu que llega en Pentecostés, ¿sí? Y si ustedes después tienen la oportunidad de leer este texto que yo les he dejado, les acabo de leer, van a ver cómo Jesús constantemente hace referencia, ¿sí? Y nos deja ver más explícitamente la Trinidad. Fíjense cómo habla de Él y del Padre, de esta comunión, y que sus palabras no son las suyas sino las del Padre, y que el Padre enviará en su nombre el Espíritu Santo a los hombres. Entonces, fíjense cómo también por medio del Espíritu, nosotros como personas, como seres humanos, entramos a conocer y a participar un poquito más en la vida íntima de Dios, en la Trinidad. Te invito esta semana a que puedas elaborar un compromiso, ¿sí? Yo te sugiero que sea un compromiso relacionado con la coherencia de vida. Que pienses qué quiere Jesús para tu vida hoy, que puedas pensar qué es lo que buscaría el Señor, qué es lo que te diría Jesús en tu vida de hoy, y que trates esta semana de pensarlo, de meditarlo y de, si se te ocurre alguna acción, tratar de cumplirla, ¿sí? Muchas veces podemos pensar que la santidad es para esos que están en las estampitas o para gente elegida, que es prácticamente como si fuera de otro mundo, que los santos son superhéroes. Y la verdad que los santos son santos porque vivieron lo cotidiano de forma extraordinaria. ¿Y qué quiere decir vivir lo cotidiano de forma extraordinaria? Pensando siempre en cómo habría vivido Jesús, qué habría dicho Jesús y cómo amar más a los hermanos, ¿sí? El mensaje del Evangelio es ese: ámense unos a otros como yo los he amado, nos enseña Jesús. Te invito a hacer lo mismo esta semana, que te fijes a quién por ahí amas menos y por qué, y que trates de amarlo un poquito más. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Gracias al Espíritu Santo nosotros podemos decirle a Dios, Padre, ¿sí? Surge en nosotros, ¿sí? Ese deseo, ¿sí? Esa necesidad, esa paternidad de Dios. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable. Desde el inicio de los tiempos hasta que Jesús llega al mundo, ¿sí? El Espíritu va preparando de a poco también el corazón de los hombres, a través de los profetas, a través de los signos que yo te he contado antes, ¿sí? La acción del Espíritu
está desde siempre, inclusive desde la creación. En el Génesis, en las primeras líneas del Génesis dice: el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. El Hijo de Dios es consagrado Cristo, Mesías, mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación. ¿Sí? Aquí es importante esto, yo te decía antes, la unción. Todos los cristianos nos llamamos cristianos porque hemos sido ungidos, ¿sí?, de ese mismo Espíritu, y formamos con Cristo, compartimos un sacerdocio, ¿sí? Cristo es sumo y eterno sacerdote. Nosotros por el bautismo nos unimos a ese sacerdocio de Cristo, ¿sí? Algunos de forma ministerial, como son los sacerdotes, y otros de forma bautismal. Y así se constituye un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. El Espíritu Santo, que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica a la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. La Iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, el cielo, a cuyo término se superarán todas las divisiones. La Iglesia es santa, Dios santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda a pecadores, aunque estemos todos nosotros en la iglesia, porque tanto vos como yo somos iglesia, ¿y cuál de los dos más pecador, no? Porque es así. ¿Sí? Es inmaculada. ¿Sí? Aunque llena de pecadores, es inmaculada. ¿Sí? En los santos brilla la santidad de la iglesia. Y en María, ¿sí?, es ya enteramente santa. ¿Sí? María, la única criatura que no tuvo y no conoció el pecado. ¿Sí? Y esto es importante destacarlo, lo hablamos en el encuentro de la semana pasada, la Inmaculada Concepción de María. Dios le elige desde el principio a la Virgen para que sea su mamá. La Iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de la salvación. Esto de administra los medios de la salvación lo vemos en el encuentro que sigue, cuando empecemos a ver economía sacramental. Ahí vamos a ver un poquito esto de cómo administra la salvación la Iglesia. Es enviada a todos los pueblos, ¿sí? Se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos. Es, por su propia naturaleza, misionera. La Iglesia también es apostólica. Está edificada sobre cimientos sólidos, que son los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible. La Iglesia es indestructible porque Jesús lo dice. Le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Sí? Entonces la Iglesia es indestructible. Por muchas corrientes ideológicas, por mucho que se haga, no pueden, porque Dios no puede perder la batalla. Es lógico, ¿no? Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. ¿Sí? ¿Por qué se mantiene en la verdad la Iglesia? Porque está iluminada por Dios y porque sigue la verdad revelada por el mismo Dios. Cristo la gobierna por medio de Pedro. Hoy en día Pedro es el Papa, ¿sí?, y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de los obispos. Cuando habla del colegio de los obispos se refiere a todos los obispos del mundo. La única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Aunque sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos medios de santificación y de verdad.
¿Y por qué decimos esto? Porque puede pasar, ¿sí? Nos puede surgir la pregunta, ¿qué pasa con aquellos que no son católicos y que no conocen lo que dice la Iglesia? ¿Sí? Hay algunas islas en el Pacífico donde no ha llegado la civilización tal cual la conocemos ahora. Ellos tienen sus propios sistemas de costumbres, su cultura, su idioma, sus creencias. Entonces, esas personas, ¿se salvan o no se salvan? La verdad es que sí, porque la verdad es una sola y la santidad en la persona viene innata, ¿sí? Porque todos estamos llamados a Dios. ¿Te acordás el primer encuentro? Dios nos llama y nosotros respondemos con la fe. Bueno, en estas personas que no conocen a Dios, también hay un llamado interno a la bondad, a la verdad, a todo lo que es bueno y bello y verdadero. ¿Sí? Bueno, bello y verdadero. Hay un llamado universal de todos los hombres a esto. Este llamado, ¿sí?, nace en el corazón de todos. Entonces estas personas pueden, ¿sí?, siguiendo con estos principios universales de no matar, no robar, etcétera, que están inscritos en la tabla de la ley, ¿sí?, que Dios le da a Moisés, pueden llegar a la salvación. Como oración para esta semana y viendo lo que nos dice, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí?, que gracias al Espíritu Santo podemos llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Vamos a aprender la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el encuentro que viene.